Acuario, bienvenidos mis guerreros a esta lectura. Son las revelaciones para los siguientes 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Aquí también vamos a ver tus energías, que viene para el mes en la predicción y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida y sepas qué es lo que viene. En el mes de octubre, el mensaje de parte de tus ángeles guardianes es: qué belleza, Acuario. No necesitas preocuparte. Las cosas van a estar bien. Esta es una energía que te habla de tranquilidad, de que todas tus preocupaciones van a acabar, de que coloques tus preocupaciones en las espaldas, en las manos de Dios, del universo, de tus guías, de tus ángeles, porque las cosas van a estar bien para ti. Las energías de este mes de octubre, energías principales del mes, tienes la carta de la transigencia. Es un mes en donde vas a tener mucha conciencia, mucha precaución también de las cosas que dices, de las personas que están a tu alrededor. Por eso te hacen ese llamado como no te preocupes. Puede haber algo de envidia a tu alrededor con esta carta, alguien que quiere estar en competencia contigo, pero recuerda la carta de tus ángeles de la guardia, te dicen ni te preocupes, no le prestes atención a esta gente que quiere venir a compararse contigo, a competir contigo, a quitarte algo que es tuyo. No lo van a lograr, ni siquiera mires para allá, tú sigue tu camino. La predicción también de este mes, vamos a ver, del mes de octubre, ¿qué sale para ti? Tenemos las 3 cartas aquí sobre la mesa. Octubre va a ser un mes, mira esto, reina de oros, en donde tú te vas a poder mirar al espejo un día de este mes y tú vas a sentirte feliz con las cosas que has logrado, feliz contigo misma, contigo mismo, con las cosas que tienes, con lo que vas a tener, con los resultados que vas a estar obteniendo. Y con razón tienes esta carta de la transigencia que, como yo te la interpreto, veo esa energía de envidia o competencia, porque vas a estar alcanzando grandes puntos en tu vida durante este mes, grandes cimas, gran éxito va a estar llegando a ti. Y escucho también esa energía de que hay alguien tal vez en esta vida o del más allá, un tipo de ancestro familiar que ya no está con nosotros, Acuario, que está orgulloso de ti. Y me marca eso, hay un sentimiento de qué orgulloso, qué orgullosa estoy de ti. También durante este mes tienes la carta del 5 de espadas. Mira, estas 2 personas aquí que están tratando de atacarte con esas espadas, y que trataron de quitarte lo que tú tenías, no lo logran. Y mira qué belleza, aquí mismo también te están dando la respuesta. Personas que han estado tratando de atacarte, personas que han estado en competencia contigo, estas personas que salen aquí al inicio con esas energías de tratar de bloquear tu camino, tú sales triunfante sobre ellos y no les va a quedar a otros nada más que dar la espalda y irse para atrás con la cola entre los rabos, así. ¿Cómo es? Espérate, no. Con la cola entre las patas, esa es la energía. Así es que prepárate para que despidas a algunas personas que van a salir de tu vida. Y ¿viste el término que utilicé? Despedir. Así que si estas personas trabajan contigo, tú no vas a hacer nada. Usted manténgase en la luz y en el amor. Dios se va a encargar de sacar a esas personas de tu camino. Aquí viene un despido, pero para alguien que te ha querido perjudicar. Tienes también la carta de la fuerza. En este mazo en particular, aquí no hay conflicto. Fíjate que en vez de estar luchando con el león, simplemente se están abrazando, lo que me indica entonces de que algo por lo cual tú has estado luchando, una etapa de dificultad termina, ahora se hacen entonces las paces, las cosas se arreglan. Por eso, en tu vida hay una persona que te ocasiona problemas. Es una persona que constantemente está tratando de perjudicarte. Siempre tiene algo que decir, siempre tiene algo que hacer en tu vida personal, profesional o con tu familia. Porque siempre hay uno o una. ¿No? Entonces, con esta energía me dicen, esa persona sale de tu vida y empieza a reinar de aquí en adelante paz, tranquilidad, armonía, felicidad, y todo el mundo lo va a notar. Todo el mundo lo va a notar. Que apenas salen estas personas negativas, todo el mundo va a decir, oye, qué tranquilidad, qué felicidad. ¿Sabes qué me recuerda eso? La Casa de los Famosos México, la que acaba de pasar, cuando varios personajes del Cuarto de Tierra salieron, que se sentía como de repente paz, tranquilidad, que todavía como que qué armonía. Así, mira, me viene esa referencia. ¿Cuál es el mensaje de parte de ustedes de las cartas del propósito de vida? Tienes la carta de la libertad. Ahora vas a poder finalmente ser libre. Eres libre para poder escoger. Alguien que de alguna manera u otra te ataba, estaba encima de mí, trataba de controlarte, se va. Va a salir de tu vida. Tiene una partida. Y eso te trae paz, tranquilidad y libertad. Y en el amor, ¿cuál es el mensaje para ti? Lo mantienes al tanto en los comentarios. ¿Cómo se va dando todo esto durante el mes de octubre? No he ni terminado y ya me han escrito diciéndome, J. Tarot, está pasando. Así que manténganme al tanto, ahí en los comentarios.
Dice, préstale atenciones a las banderitas rojas. Esto es en el aspecto de amor. Lo que has vivido hasta el día de hoy te está preparando entonces para poder identificar y ayudar a otras personas a detectar estas banderitas rojas de alerta que dicen, uy, cuidado, ni te metas aquí porque estas aguas están peligrosas. Así que atentos allá. En el mes de noviembre, ¿cuál es el mensaje de parte de tu guía, tu ángeles de la guardia? Te dicen éxito. ¿Qué te parece? Éxito, triunfo, reconocimiento viene para ti durante este mes de noviembre, principalmente porque no tienes, en octubre y tal vez desde hace meses atrás, hay alguien en tu vida que te controla. Esa persona ya no va a estar más. Puede ser a nivel de trabajo, o emocional, o manipulación, como sea. En el noviembre tú tienes éxito, tienes triunfo, las cosas van a empezar a salir muy bien para ti. ¿Qué más? La energía, tienes la carta del juego. ¿Ves? En esta ocasión, como yo te estoy canalizando el mensaje, esta carta te habla de ahora en adelante vas a ir por la vida feliz. Así ven, caminando como el parque, como si estuvieras en una película, en una cómica, feliz de la vida, como sin estrés, sin preocupaciones, nada te molesta, nada te afecta, nada te puede destruir porque ya a ti te destruyó una situación fuerte en el pasado y usted mismo se reconstruyó. Y tal vez para algunos esto está bien reciente. Y como te has reconstruido, ya no hay nada ni nadie que te pueda afectar ni controlar tus emociones. Así es que felicidades. Toda esa dificultad te ha hecho quien eres el día de hoy. Y también vamos a ver las predicciones generales para el mes de noviembre, que es importante que sepas. Para más detalles, suscríbete a mi canal para que puedas ver los horóscopos semanales y sepas qué es lo que viene, o cuando hay mensuales, o cuando hay especiales, y sepas qué es lo que está pasando por ahí. Gracias. Bien. Tienes la carta del 2 de espadas. En el mes de noviembre tienes que tomar una decisión importante. ¿Qué camino seguir? Si sigues hacia adelante, echas para atrás, para arriba, para abajo, derecha, izquierda. Importantes decisiones a tomar durante este mes que la vas a lograr porque aquí vemos que vas a obtener éxito. Para algunos esto sí podría tener que ver tal vez en el amor, con tener que escoger entre dos personas. Por eso tal vez tenías la energía acá de que pilas con las banderitas rojas, esa actitud de esa persona no es buena, ya tú lo sabes, abre los ojos, reacciona. Puede ser así. Porque mira, tienes la carta de la torre. Este mes de noviembre hay una situación que acaba, una situación que termina. Y esta es una situación que te hubiera podido tomar por sorpresa, pero ya usted está preparado para que este momento no te afecte como te hubiera afectado en otras circunstancias. Y por lo que yo veo aquí con esta carta del 2 de espadas, es usted quien va a tomar la decisión de derrumbar esta torre. De decir, ¿sabes qué? No, esta torre que se venga abajo, esto no funciona, esto no sirve. ¿Sabes? Porque me viene esa energía como que eres tú quien enciende esa llama en tu corazón de decir, ¿sabes qué? Esto hay que terminarlo. Es tú quien jala la cadena. Así lo escuché. Jalas la cadena, jalas el hilo, jalas la cadena, jalas la soga y tú dices, ok, esta situación no funciona, vamos a empezar de nuevo, vamos a construir un nuevo proyecto, vamos a construir algo nuevo en mi vida y tú vas a salir hacia adelante con esta decisión. Y mira, esto te va a llevar hacia el triunfo, éxito, eso que tú vas a decir, ¿sabes qué? Es momento de derrumbar esta casa que estoy construyendo y empezarla de nuevo. Te va a dar gran éxito con esta energía del as de bastos. Esto es un nuevo comienzo, son grandes bendiciones. Y fíjate, si tú tienes un terreno, por dar un ejemplo, y ahí tienes una casita, que la casita está medio chueca, está ya viniéndose abajo, no puedes construirle otro piso a esa casita porque se va a venir todo abajo y vas a perder muchísimo dinero. Entonces, ¿qué haces? Nivelas el piso, tumbas la casita esa, nivelas el piso, creas nuevas bases, creas nuevas fundaciones y ahí puedes establecer lo nuevo. Y eso es lo que viene para ti. ¿Sabes? Eso también podría ser como esa energía de que jales la soga en un negocio en el cual tú dices, ok, este negocio no funciona, pues voy a jalar la soga, tumbo esto y lo empiezo otro de nuevo. El mensaje de las cartas del propósito de vida, que puede ser literal tu propósito de vida o qué hacer para elevar tus energías, tienes la carta de los deseos de tu corazón. Hay algunos tal vez que, mira, me viene esta energía a la mente, creaste un castillo de nubes, de fantasías, y no era lo que tu corazón deseaba, tal vez por satisfacer a otras personas. Y ahora en adelante tú vas a decir, ¿sabes qué? No, yo voy a hacer lo que mi corazón me diga, lo que mi corazón me indique que es lo correcto. Y eso es lo que te va a llevar a la felicidad. Mira, hay algunos de ustedes con esta energía que tal vez has estado en una relación y eso fue que pasó hace tiempo. Hace años atrás, estuviste entre dos personas y ahora te das cuenta que tal vez decidiste mal. Y tú dices, ¿y ahora yo cómo termino esta relación? Después de todo lo que hice, después de todo lo que pasó.
Y esa es una decisión que solamente puedes tomar tú, pero por lo que se ve aquí, tú tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Debí haber escogido a la otra persona. ¿Cómo te afecta eso? Pues para cada uno de ustedes va a ser individual, ¿no? En el amor, el mensaje que sale para ti es la carta de libérate. Tienes dos cartas aquí, literalmente liberación, y acá libérate. O sea, libérate a ti misma, a ti mismo. Y es momento de que tomes control de tu vida, es momento de que tomes las riendas de tu vida. Si aquí hay alguien que está arrepentida o arrepentido de una relación en la que se encuentra actualmente y quiere salir de ahí, quiere ver el mundo arder, quiere salir de esa energía, pero es como, tiene temor de que le digan como que tanto problema que se formó por esa relación, para que ahora digas que no la quieres. Y adivina, pues si no la quieres, no la quieres. No importa todo lo que los otros digan, no importa lo que la gente te diga a tu alrededor de que tanto que hiciste, tanto que armaste, tanto problema que se formó para que ustedes pudieran estar juntos y ahora finalmente están juntos y ahora no quieres la relación, pues no la quieres y punto. ¿Sabes? Escucha siempre tu corazón y haz lo que te haga a ti feliz. Bien. En el mes de diciembre, ¿cuál es el mensaje de parte de tus guías? Vamos a ver el mensaje de tus ángeles guardianes. Tienes la carta, del perdonar. ¡Wow! Tal vez por esta situación tengas temor a que no vas a recibir perdón, tal vez de Dios, de familiares, de seres queridos, tal vez no te sabes perdonar a ti misma, a ti mismo, tal vez esto es algo que ya pasó, pero te está marcando acá porque hay situaciones o circunstancias frescas que están como recordándote algo y eso no te ha permitido llegar al perdón y con esta carta te dicen en diciembre lo vas a lograr obtener. Las energías Acuario para el mes de diciembre en general viene con la carta de la culpa, ¿ves? Aquí hay alguien que en diciembre se puede sentir culpable. Lo bueno de todo esto es que ya vimos que tu ángel de la guarda te dice, no te preocupes, te vas a lograr perdonar esa energía de culpa que puedes llegar a sentir en el mes de noviembre o que tal vez vienes arrastrando. Cuando llegue el mes de diciembre, pues vas a trabajar en liberarte. Y puede ser aquí donde empiezan las personas a decirte, pero tanto que hiciste, tanto no sé qué, tanto que sacrificio, tanto que se invirtió. Igualmente puede ser en un negocio. Has invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero en un negocio, en estudiar, en hacer ciertas cosas, en tomar cursos, clases, coaching, no sé qué, lo otro y esto y aquello. Y ahora tú dices, pues ya no quiero. Tal vez ha pasado, no sé, 20 años estudiando medicina, porque para estudiar medicina se estudia bastante, muchos años. Y ahora tú dices, pues ahora quiero ser chef. Perfecto, sea chef, lo que te dé felicidad. Pero siempre y cuando... La mejor manera de tomar esa decisión, toma la decisión que te permita acostarte en la noche y dormir, mira, como un angelito. Si dejar eso te permite acostarte en la noche y dormir como un angelito, entonces tómalo. Si la decisión te da problemas para poder conciliar el sueño, entonces no es la mejor decisión. Y así puedes tomar las decisiones mejores en tu vida. ¿Cuál es la predicción para el mes de diciembre en general? Vamos a ver 3 mensajes para ustedes. A ver, tenemos la carta del Sota de Copas. Alguien aquí puede estar pensando en diciembre que se perdió una oportunidad, que algo se te escapó, se te salió de las manos y que es muy tarde para retomarlo, para buscarlo, para echar para atrás. Y aquí está Dios para decirte, mijo, nunca es tarde. Siempre puedes volver a empezar. Así que con esa energía te dice, vuelve a empezar, retoma las cosas, nunca es tarde. Algo que dejaste a mitad, puedes terminarlo. Pero aquí hay una energía con esta carta, como yo te la interpreto, de que sientes que algo se te escapó, se te fue de las manos. Y tienes la carta del Rey de Oros. Esto te habla de, en diciembre, lograr estar en una posición estable, una posición de liderazgo, una posición de mando, o que llega a tu vida una persona con estas características. Es una persona que gana muy bien dinero, una persona que está muy bien económicamente, que está muy bien profesionalmente, que está muy bien también de su mente, mucho estable, mucho balance, así que también está muy bien esa energía. Y con esto te hablan de que diciembre es un mes para mantener discreción, para guardar tus cosas, para mantener ciertas cosas en secreto, para no comentarlo todo. Fíjate cómo esta persona se está aferrando a estas monedas, entonces es como que ten tus cartas bien pegadas a ti, ¿no? Bien cerquita de ti, no sueltes tus cartas a todo el mundo. El mensaje de las energías del propósito de vida para ti te sale, habla con tus ángeles. Te está indicando, mira, de rodillas con Dios, con tus ángeles. En vez de preocuparte, pide por guía divina que la vas a estar recibiendo. Dios, el universo, tus ángeles, tus guías, principalmente Dios, quiere darte la mano y ayudarte a poder tomar estas decisiones. Siempre va a estar contigo.
Recuerda conectar conmigo en mis redes sociales, @jtarot7, principalmente mi cuenta de Instagram. ¿Por qué en Instagram? Porque lo uso como un canal de difusión. Ahí te enteras si esta semana hay videos, si no hay videos, si estoy, no estoy, si voy o vengo. Ahí te puedes enterar. Bien, en diciembre el mensaje del amor te salen los hijos. Hijos, nietos, sobrinos, niños, para algunas personas incluso mascotas. Te indica de que va a ser un mes en donde vas a estar recibiendo mucho amor puro, ¿sabes? Porque el amor que te dan las mascotas, el amor que te dan tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, cuando están pequeños, es un amor puro, es un amor de verdad. Y ese es el amor que vas a estar recibiendo durante el mes de diciembre, ya sean hijos propios de sí mismos, nietos, sobrinos o hijos adoptados por cariño y por amor, pero vas a sentirte de esa manera y vas a poder recibir el mejor mensaje que te puedo dar. Es que en diciembre vas a recibir el mejor amor que el mundo puede brindarte. Vas a sentir un abrazo, vas a sentir el verdadero amor de Dios, por ejemplo. No me tienes al tanto, te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!